En las 7 cartas a las iglesias de Asia, Juan, en el libro del Apocalipsis, presenta a Cristo con unas características propias de su identidad. Veamos cada una de esas cartas y descubramos quién es Jesús para esas comunidades cristianas. La primera carta, Apocalipsis 2, del 1 al 7, está dirigida a la iglesia de Éfeso, capital de la provincia romana de Asia. Tenía la primacía política, comercial y religiosa de todo su alrededor. A ella, en primer lugar, se dirige Jesucristo con una alabanza y un reproche. Jesús es el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús conoce las obras, el esfuerzo y la perseverancia de la iglesia. Es una comunidad que no puede soportar a los malvados, que puso a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y los encontró mentirosos. Es una iglesia que ha sufrido por el nombre de Jesús, pero hay un reproche que puede derivar en seria amenaza si la comunidad no emprende un camino de conversión. La iglesia ha dejado enfriar el primer amor. Sin embargo, tiene a su favor que detesta la conducta de los nicolaitas. Esta conducta tenía que ver con inmoralidades y mentiras. En el comentario más antiguo que se conoce, escrito por Victorino de Petovio en el siglo II, este habla de los nicolaitas como hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon unas herejías diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego consumidas. La segunda carta, Apocalipsis 2, del 8 al 11, está dirigida a la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna disputaba con Éfeso el puesto como primera ciudad de Asia. Esmirna era un puerto importante, estratégicamente ubicado en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. Era igualmente un privilegiado centro comercial y la gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en Esmirna nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Esmirna también era un centro de culto imperial. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor a este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos romanos tenían que reconocer públicamente que César era el Señor. Los cristianos se negaban a confesar a el emperador como Señor, ya que para ellos solo confesaban que Jesús es el Señor. El Señor se dirige a la comunidad cristiana de Esmirna y la invita a mantenerse fiel hasta la muerte. Es una iglesia que ha sufrido las calumnias de quienes se dicen judíos. Es una iglesia que no se acobarda ante los padecimientos. Muchos cristianos fueron encarcelados por su fidelidad al Señor Jesucristo, que se presenta a la iglesia como el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. La tercera carta, Apocalipsis 2, del 12 al 17, está dirigida a la iglesia de Pérgamo. La antigua ciudad griega de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo. Pérgamo era lugar cualificado de cultos idolátricos. En aquel contexto, la obligación de rendir culto al emperador hacía difícil y peligrosa la confesión de la fe cristiana. Algunos miembros de la comunidad
han pagado ya el precio de su fidelidad a Jesucristo. Otros miembros, en cambio, no se comportan como deben. Cristo se presenta con toda su firmeza, la cortante espada de doble filo, y arremete contra el escándalo de un cristianismo permisivo, de una iglesia que pacta con los dioses del momento. Quienes se mantienen fieles obtendrán el premio final de unirse íntimamente con Cristo resucitado. La cuarta carta está destinada a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 22. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce. Tiatira fue una ciudad de Asia Menor, actual Turquía. Fue especialmente famosa por su industria gremial tintorera. La iglesia de Tiatira ha conocido un constante progreso en la fe, pero se está volviendo perezosa y permisiva. Jezabel es el símbolo de toda persona que seduce y engaña. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 36. Y está estrechamente emparentada con engañadores. El premio de quienes no se dejen seducir es la participación en la victoria de Cristo resucitado, convertido en estrella radiante de la mañana de Pascua. La quinta carta es dirigida a la iglesia de Sardes, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Sardes fue una antigua ciudad de Asia Menor fundada en los años 680 al 644 a.C. Era una ciudad que sobresalía por su rica actividad comercial. Cristo se presenta como el Señor de la vida y el que posee la plenitud del Espíritu. Cristo quiere despertar y reanimar a una iglesia moribunda, en la que solo unos pocos se salvan. Aún hay tiempo para la conversión, aún es posible lograr la victoria, vestir de blanco y permanecer registrados en el libro de la vida. Es decir, aún es posible participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. La sexta carta a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 13, es un llamado vehemente a la fidelidad en medio de las persecuciones por parte de los judíos. Jesucristo es presentado como el que tiene la llave de David, es decir, como el que posee todo el poder mesiánico, para así infundir confianza a la comunidad que se encontraba al límite de sus fuerzas. Ya no podía resistir más. Sin embargo, debe encontrar fuerzas en el Señor. Y la séptima y última carta está dirigida a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3, 14 al 22. Laodicea era célebre por sus fuentes termales, sus telares y su escuela médica para curar enfermedades de los ojos. Era una ciudad muy rica y floreciente. Orgullosa de sus posibilidades, alardeaba de no necesitar de nadie. La comunidad cristiana allí establecida no era precisamente un modelo de respuesta al Evangelio. Los vicios de la sociedad pagana se han apoderado de la iglesia y por tanto el juicio del Señor es duro tremendamente. Pero aún es posible la conversión. Solo hay que oír la voz de Cristo y abrirle la puerta. La Odisea era una iglesia que no se decidía por el Señor, una iglesia tibia que sería vomitada de la boca del Señor. Frente a esta infidelidad de la iglesia, Cristo se presenta como el Amén de Dios, el testigo fiel y verdadero, el que está en el origen de las cosas creadas por Dios. Estas 7 iglesias descritas en el Apocalipsis simbolizan 7 diferentes tipos de cristianos e iglesias a través del tiempo y de la historia. Así, hay iglesias
que han dejado enfriar su primer amor, como la de Éfeso, o son perseguidas, como por ejemplo la de Esmirna, o necesitan conversión, como la de Pérgamo, o que tienen en su interior falsos apóstoles o profetas, como la de Tiatira, o aquellas iglesias que se han quedado dormidas en su compromiso cristiano de trabajar por el reino de Dios, como la de Sardes, o iglesias que han perseverado en su fe pacientemente, como la de Filadelfia, o iglesias con una fe tibia, sin compromiso ni testimonio de vida cristiana, indecisas, o como la de Laodicea. Esta iglesia representa al mundo de hoy, orgulloso del progreso de la ciencia y la tecnología, del confort y de las comunicaciones modernas, que promete a sus seguidores la inmortalidad y el paraíso en la tierra. Un ser humano en etapas de degradación por sus interminables y crueles guerras, que cree poseerlo todo, pero que en el fondo es una vergüenza, lleno de lacras, y que sus manos manchadas de sangre humana del prójimo indican que son unos asesinos. Hombre moderno, ciego a la luz del cielo y a la luz de la razón, y que la han perdido por su obstinación de vivir sin Dios en sus proyectos y en sus sueños.